Hola chavos, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con el tema número 16, que es la reproducción celular. Como ustedes ya conocen, hacemos al inicio de cada clase una actividad de introducción o focal. ¿Qué es esto? Una actividad de recuperación de saberes. Entonces van a escribir en lo que es su cuaderno o portafolio de evidencias esta pregunta y van a tratar de contestarla. Esto ya lo vimos o ya lo mencionamos en videos anteriores, solamente es para que ustedes recuperen saberes previos. Empezamos entonces con lo que es la mitosis. Bueno, la mitosis básicamente es un proceso de reproducción. Este tipo de proceso reproductivo es para células somáticas. ¿Qué es una célula somática? Es aquella célula que se puede encontrar en cualquier parte del cuerpo y que no es sexual. O sea, no es ni un óvulo ni un espermatozoide. En la parte de arriba vemos lo que es una especie de diagrama, ¿no? En donde vemos lo que son una serie de fases. Estas las vamos a ver más adelante. Esas de arriba son las fases en las que se divide la mitosis. Ahora bien, entonces la mitosis es el proceso en el cual una célula madre se va a dividir en dos células idénticas. Habíamos dicho la vez pasada que las células somáticas tiene una característica, y la característica es que es diploide. ¿Qué quiere decir diploide? Que tiene 46 cromosomas, o sea 23 pares de cromosomas. Entonces todas las células del cuerpo humano, sin contar lo que es el óvulo y el espermatozoide, tiene 46 cromosomas. Y la forma de reproducción de estas células somáticas diploides es la mitosis, y el resultado de la división celular de una célula madre es tener dos hijas idénticas diploides somáticas. Ahora bien, vamos a empezar con las fases que vimos en el diagrama anterior, ¿sí? También en el video anterior vimos el concepto de uso cromático y también vimos el concepto de lo que son los cromosomas. Habíamos comentado que en la reproducción celular se forman lo que son los cromosomas y el uso cromático. El uso cromático son una serie de tubos que se forman para que se puedan trasladar lo que son las cromátides. Habíamos comentado también que los cromosomas es una condensación del material genético. De manera natural, el material genético, el DNA, se encuentra dentro del núcleo y solamente se va a condensar cuando va a entrar en un proceso de reproducción, mitosis o meiosis. Habíamos dicho también que la condensación es como cuando enredas un estambre en una bola de estambre, ¿sí? Pero en este proyecto, en este proceso más bien, se forma lo que son X, y estas X se le conoce cromosomas. También habíamos visto lo que son las partes de los cromosomas. La parte central de este cromosoma se le conoce como centrómero, y las patitas, esta parte de aquí es el centrómero, y las patitas y las manitas son lo que son las cromátides. Entonces, en la fase número 1, que se llama profase, pasan dos cosas. La primera, se condensa el material genético y se forman lo que son los cromosomas. Se forman los 46 cromosomas. La segunda cosa que pasa es que la membrana del núcleo celular desaparece. ¿Para qué? Pues para que se pueda realizar el proceso. Y la tercera cosa que pasa es que se forma el uso cromático. En la segunda parte, que se llama metafase, pasa lo siguiente. El uso cromático se va a los ejes de ambos lados de lo que es la célula, uno de un lado, un polo, el otro del otro polo, y los cromosomas se forman en una hilera, y lo que es el centrómero de cada uno de estos cromosomas se va a alinear a uno de estos usos. Entonces se forman y los usos se van a los polos de la célula. Eso es lo que pasa en la metafase. En la tercera fase, que es la de anafase, los usos cromáticos van a jalar hacia ellos. Acuérdense que los usos cromáticos están en los polos. Van a jalar una cromátide
hacia ellos. Vean cómo esto va jalando una cromátide. Recuerden que la cromátide son los bracitos del cromosoma, ¿sí? Se dividió aquí, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí está el centrómero y se dividió lo que es el cromosoma en dos y lo van jalando, así como cuando juegan cuerda, ¿no? Que van jalando la cuerda. Bueno, eso es lo que pasa en la anafase. Y la última fase se le llama telofase. En esta fase, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ya tenemos las cromátidas en cada extremo de la célula. En cada parte de las cromátidas jaladas se va a volver a formar lo que es una membrana nuclear. Aquí vemos una membrana nuclear, aquí vemos otra membrana nuclear, ¿sí? Los usos cromáticos desaparecen y la última fase es que hay un estrangulamiento de célula. ¿Qué es un estrangulamiento de célula? La célula se divide en dos. Este proceso de estrangulamiento se le conoce como citocinesis. Ahora bien, aquí tenemos una definición de lo que es la citocinesis. La citocinesis es la división del citoplasma que inicia cuando la mitosis ha ocurrido, o sea, es la parte final de la mitosis. Esta división ocurre gracias a una formación de un anillo que estrangula la célula y la divide en dos en la célula hija. Ahora bien, si ustedes quisieran ver este proceso en microscopio, lo pueden ver. Una de las prácticas que se realiza cuando tiene una escuela o un laboratorio, ¿verdad?, es con corte de cebolla. Se deja crecer lo que es una cebolla, se le deja crecer lo que es la raíz, se hacen pequeños cortes de la raíz y como pues la raíz está en constante crecimiento, se le pone una coloración, un colorante y se puede ver este proceso bastante bien en el microscopio. Ya, entonces aquí tenemos lo que son las fases. La primera, la de la condensación, aquí la profase, la metafase en donde se forman todos los cromosomas, la anafase donde los usos cromáticos van jalando lo que son los cromátidas, y la última que es la telofase en donde ya se está formando lo que es un núcleo, ¿sí? Y hay un proceso de citocinesis, ¿sí? Ok, muy bien. Ahora vamos a ver lo que es el proceso de la meiosis. La meiosis es un proceso que solamente se realiza en células haploides. Tomando como referencia una célula diploide que es 2N con 46 cromosomas, en esta se va a formar 4 células que son haploides. Este proceso solamente es para células sexuales. ¿Y cuáles son las células sexuales que tenemos nosotros los humanos? Son los óvulos y los espermatozoides. Ahora bien, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se forman células que solamente tienen 23 cromosomas? En el proceso de la fecundación hay una unión entre un óvulo y un espermatozoide. Este proceso se le conoce como fecundación. Cada uno de estos óvulos y espermatozoides tienen información en su material genético única, ¿sí? Única que no tiene ningún otro óvulo y única que no tiene ningún otro espermatozoide. Entonces, en el camino de los espermatozoides en búsqueda de un óvulo y que por fin uno de ellos pueda llegar al óvulo y tener el proceso de fecundación, hay una selección. Y la segunda selección es el material que tienen adentro, ¿sí? La conjugación de este material, y por lo tanto de ahí lo que surge es el fenotipo de lo que es el individuo. ¿Qué es el fenotipo? Bueno, el fenotipo son las características físicas que va a tener la persona o el animal, ¿sí? Aplica tanto en la persona, animal o cualquiera de los seres vivos. Entonces, si tú, por ejemplo, estás morenito y tu papá es morenito y tu mamá es güerita, pues ¿qué quiere decir? Que tomaste el fenotipo de tu papá. Si, por ejemplo, tu cabello es chino y tu papá tiene el pelo lacio y tu mamá el cabello chino, tomaste el fenotipo de cabello de tu mamá, etcétera, etcétera. Entonces, esta información genética es la que se puede obtener a través de la meiosis. Y entonces se puede definir la meiosis como una forma especializada de división celular en donde al compartir los cromosomas
y haber un intercambio de material, se hacen células totalmente únicas para poder tener seres únicos. Ahora bien, ¿cómo se descubrió este proceso? Bueno, hay algunos investigadores, ya les había comentado que la biología celular no es de un momento a otro. La biología celular y lo que es la genética y todas estas materias derivadas de la biología, han pasado muchos científicos y muchas personas que se han dedicado a su estudio. Entonces, se investigaron algunos erizos de mar en 1876 y se dieron cuenta que había un proceso en lo que es la reproducción, en la formación de células reproductivas. Y pues de ahí fue donde se estableció lo que es la teoría de la meiosis. Y bueno, ¿qué es lo que se requiere para poder tener este proceso? O más bien, ¿qué es lo que se obtiene en este proceso? Se obtiene células haploides, que básicamente tienen 23 cromosomas. ¿Y cuáles son estas células haploides? El óvulo y el espermatozoide. Entonces, como ya les había comentado, el espermatozoide tiene 23 cromosomas, el óvulo tiene 23 cromosomas, y al unirse en un proceso de fecundación pueden llegar a tener 46 cromosomas. Ahora bien, otra de las características que tiene lo que es la meiosis es un crossing over. ¿Qué quiere decir crossing over? Es un entrecruzamiento. Un entrecruzamiento es cuando se alinean los cromosomas y estos intercambian fragmentos, pedazos de material genético, lo que hace que cada uno de estos cromosomas que se va a cada una de las células sea diferente. Por lo tanto, si el óvulo de tu mamá hubiera sido fecundado por otro espermatozoide de tu papá, simplemente tú no existirías, existiría otra persona, pero no tú. Ahora bien, aquí tenemos unas imágenes. Una de las características de la meiosis es que tiene dos grandes fases, y observamos aquí, ¿sí?, que la primera fase se llama meiosis 1 y la segunda fase se llama meiosis 2, que tiene a su vez dividido las mismas fases que estudiamos en la mitosis. Tiene una profase 1, una metafase 1, una anafase 1, una telofase 1 y una citoquinesis. En el caso de la etapa 2 tiene una profase 2, una metafase 2, una anafase 2, telofase 2 y una citocinosis. Y aquí es donde se obtiene 1, 2, 3, 4 células haploides. Bueno, muy bien, esta imagen me gustó, ya sé que está en inglés, pero fue una de las más nítidas que encontré. Vemos aquí las fases: profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Bueno, generalmente son idénticas, ¿sí? La única diferencia que va a haber es en la profase. ¿Qué es lo que pasa en la profase? Ya habíamos dicho que se forma lo que es el uso cromático, desaparece lo que es la membrana nuclear, ¿sí?, y se condensan los cromosomas. En la condensación de cromosomas va a existir lo que es el proceso de entrecruzamiento. ¿Qué es ese proceso de entrecruzamiento? Van a intercambiar material genético, lo que son los cromosomas, ¿sí?, y entonces ya empieza el proceso de la metafase, en donde se forman, anafase, donde se jalan a partir del uso cromático, y la telofase, en donde se forma lo que es la membrana nuclear y los usos cromáticos. En la fase de la meiosis 2, ¿sí?, vemos aquí algo muy similar. Los cromosomas se forman, los usos cromáticos se forman. Aquí los cromosomas están unidos al uso cromático mediante las cromátides. Se van jalando, pero ya se dan cuenta que aquí las cromátides tienen diferente color. ¿Qué quiere decir este diferente color? Pues que ya tienen material genético intercambiado, el crossovering o el entrecruzamiento, ¿sí? Y finalmente lo que se va a obtener son 4 células hijas. En la mitosis se formaban 2 células hijas idénticas. En la meiosis se forman 4 células no idénticas a la célula madre con información propia. Y otra de las características que tiene
es que cada una de estas células es haploide. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente tiene 23 cromosomas. Si quisieran ver esto en microscopio, se puede ver también bastante bien. Obviamente, para poderlo ver, pues sí se necesita pues células especializadas, que en este caso son los óvulos y espermatozoides. Y bueno, aquí básicamente está cómo se van dividiendo, ¿no? Aquí les puse lo que es una tabla de diferencias, en donde vamos a ver lo que pasa en la mitosis y lo que pasa en la meiosis. Aquí es una S, perdón. Bueno, en la mitosis, la replicación del material genético va a ocurrir en la interfase, ¿sí? La interfase es básicamente el ciclo de vida que vimos en los videos anteriores. Tanto en una como en otra es donde se va a replicar el DNA. Acuérdense de lo que es el GAP1, el S y el GAP2. Ahora bien, la sinapsis de cromosomas homólogos, o el famoso crossovering, no ocurre en la mitosis, pero sí ocurre en la meiosis. El número de células hijas en la mitosis es diploide. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene 46 cromosomas. ¿Y por qué? Porque son células somáticas. ¿Qué es una célula somática? Cualquier célula que existe en el cuerpo, menos las sexuales. Y en el caso de la meiosis, son 4 células que se obtienen haploides y que son totalmente diferentes. Ahora bien, al proceso de muerte en una célula se le conoce como apoptosis. La célula está programada para morir. Por ejemplo, cuando tú te bañas y te empiezas a tallar con mucho poder, empiezan a salirte los famosos taquitos de mugre, ¿no? Esos taquitos de mugre son pues las células muertas, ¿no? Todo el mundo dice, ay, no es mugre, es célula muerta. Bueno, pues algo por el estilo, ¿no? Entonces es una programación. Las células están programadas dependiendo del tipo de célula que es, pues están programadas. Hay células que te duran toda la vida, como las neuronas, y hay otras células que duran poco tiempo, como las epiteliales, la de la piel. Entonces aquí vemos una imagen histológica en microscopio en donde vemos que esta célula ya tiene apoptosis. ¿Cómo sabemos que ya tiene apoptosis? Porque no se le puede definir o no se le puede ver lo que es el núcleo celular. Ahora bien, en el desarrollo del sistema nervioso de los vertebrados, más de la mitad muere en su formación en el desarrollo embriológico, los dedos, las colas del renacuajo. ¿Eso qué quiere decir? Que pues hay células que mueren muy rápido y están programadas para morir de manera rápida, ¿sí? Por ejemplo, en los renacuajos, que solamente es una etapa de metamorfosis, pues tienen que morir rápido para poderle dar darle pie al siguiente proceso, ¿no? Y hay otras como del sistema nervioso que pues tienen que durar más. Ahora bien, una actividad de cierre para este tema es que van a realizar un cuadro comparativo. Ya les enseñé yo ahorita lo que es un cuadro comparativo de la mitosis y la meiosis, pero ustedes lo van a hacer un poquito más fresón, más bonito, más padre, más investigado, en donde van a plasmar las características primordiales de lo que es la reproducción celular. ¿Cuáles son las características primordiales? Que es una célula somática, que es una célula haploide, diploide, una célula sexual, cuáles son las características de la mitosis, cuáles son las características de la meiosis y todo lo que vimos en este video. Pueden utilizar imágenes, pueden poner dibujos, pero siempre enfatizando lo que es el proceso de la mitosis y la meiosis.